Bos días a todas e a todos. A verdade é que é un placer estar aquí e poder sempre ter a Barquero ao meu carón. Isto non ten precio, como di a publicidade, hai cousas que non teñen precio. Bueno, como decano desta facultade é un placer podervos dar a benvida a este coloquio dedicado a un dos grandes problemas estruturais que sufre o noso país, a sociedade en xeral, pero en España de maneira moitísimo máis acuciante. Reúnenos, desde logo, que hoxe un problema que é complexo, transversal e profundamente humano. Nas nosas grandes áreas urbanas, o acceso á vivenda converteuse nunha carreira case que imposible para moita xente nova que inicia a súa vida profesional, para familias que buscan estabilidade e tamén para as persoas maiores que ven como o mercado se tensiona ao seu redor e teñen problemas despois de moitos anos, moitas veces vivindo en certos pisos, teñen problemas para seguir poder optar a esa vivenda que a propia Constitución marca. As cidades que actúan como polos de atracción polo seu dinamismo económico, a concentración de emprego cualificado, a chegada de poboación inmigrante e os desplazamentos desde cidades máis pequenas a zonas rurais fan que moitas veces esas grandes áreas como Madrid, Barcelona, etc., esa tensión sexa todavía moitísimo maior. A demanda laboral está aí, por suposto, e impulsa a mobilidade incrementa a demanda e a falta de vivenda disponible dispara os prezos e a exclusión. Pero o fenómeno non é únicamente urbano. No interior e en moitas zonas rurais prodúcese unha paradoxa distinta, aínda que igualmente preocupante porque o problema ao final é o mesmo, non? Perda de poboación, envellecemento demográfico e, con todo, un parque inmobiliario infrautilizado ou deteriorado. O caso o vemos hoxe na prensa tamén, no día de onte, onde Ourense pode ser realmente un modelo moi ilustrativo. Malia que o problema de acceso é relevante cunha necesidade inmediata que os técnicos especialistas cifran en 4.000 vivendas necesarias, sin embargo, nos atopamos con un 40% da vivenda pechada. Por tanto, obríganos a todos a reflexionar e a mirar máis aló do que é o dato superficial e a analizar todas as variables que o expliquen. Desde logo, envellecemento e herdanzas non xestionadas, inmobles en mal estado que precisan de rehabilitación, percepción de inseguridade xurídica por parte tamén dos propietarios, escasa a veces rentabilidade de alugueiro tradicional fronte a outras alternativas que aparecen como todo o que son os alosamentos turísticos, risideces regulatorias ou ausencia de incentivos eficaces para mobilizar vivenda disponible para a sociedade. Estamos, por tanto, ante un problema que non admite solucións simplistas, interactúan factores demográficos, económicos, laborais, financeiros, fiscais, regulatorios e tamén culturais. Crúzanse o dereito á vivenda, establecido pola propia Constitución, a función social da propiedade, a dinámica do propio mercado e a necesidade tamén da cohesión territorial. Por iso este coloquio é especialmente pertinente. Contamos hoxe con relatoras e relatores expertos na materia, amigos todos eles, que desde perspectivas moi complementarias van en certa medida a axudarnos a comprender millor as causas, o efecto e, sobre todo, as posibles vías de actuación. A universidade, como sempre, como vimos dicindo, debe ser precisamente ese espazo, un lugar de análise rigorosa, de debate sereno, que en outros espazos moitas veces non é factible, e o sabemos, e, sin embargo, aquí sí se pode levar a cabo ese debate sereno e, por tanto, con propostas fundamentais. Convídovos a escoitar, a cuestionar e a dialogar. Só desde o intercambio informado poderemos avanzar cara a solucións que combinen eficiencia económica, equidade social e equilibrio territorial. Máis necesario que nunca afastarse de contrastes ideolóxicos e buscar leis e propostas que teñan en conta as diferentes variables e intereses que redunden, desde logo, no beneficio da poboación en xeral e que den unha reforma e unha resposta firme, a este gran problema que temos en toda España. Grazas pola presencia aquí e, como non podería faltar, grazas a Barquero e poder compartir todos este espazo. Lle digo que ten unha época de hiperactividade, as súas chamadas son as 7, 8, 9 da noite para ofrecer a realización da actividade e, bueno, eso é Barquero en estado puro, pero é verdade que tamén é de admirar. Esta facultade está aberta, desde logo, a ese debate sosegado que necesitamos tanto neste país
e que reitero, e aquí está unha proba delo, a veces o que non é posible nostras institucións na universidade si debería de ser posible e é posible. Por tanto, vamos a dar ese exemplo e pola miña parte moitísimas grazas a Barquero e a todos vos. Muchas gracias, señor decano. Yo voy a ser un poquito menos institucional que él porque no me corresponde a mí la cuestión, ¿no? Hoy celebramos el tercer encontro no campus sobre un tema que todos entendemos que es vital, de plena actualidad, como es la crisis de la vivienda, ¿no? En este sentido, pues bueno, he tratado de invitar a un plantel, o hemos tratado de invitar a un plantel de ponentes que, dada su trayectoria profesional, pues pueden aportar bastante luz sobre la cuestión, ¿no? En este sentido, contamos con la presencia de Elvira Carregado, arquitecta y urbanista, con una labor importante en el Concello de Ourense. Juan Cabanelas, también arquitecto y urbanista y que en su momento tuvo responsabilidades en la administración pública. Román Gómez Crespo, vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores. Y en última instancia, Daniel Hermosilla, consejero delegado de Rotiñas. Bueno, yo voy a ser extraordinariamente breve, ¿no? Y voy a hacer algunas referencias que entiendo que son importantes para contextualizar la charla. En primer lugar, estamos hablando de un problema global, un problema que trasciende a los países, que trasciende a las economías nacionales, ¿no? Y en este sentido, pues yo no hace mucho hacía una particular reflexión, digo particular porque era mía, ¿no?, sobre un informe de la ONU del año pasado, no de hace 40 años, sino de 2025, en el cual hacía referencia a cuáles eran las connotaciones generales a nivel mundial de este problema que estamos sufriendo en carne propia, ¿no? Y hacía referencia, por ejemplo, a los cambios en la estructura demográfica, pero también a la escasez de oferta, al aumento en la demanda y, consecuentemente, al crecimiento poblacional, a la mayor movilidad de los hogares, a los procesos inmigratorios que no son exclusivos de nuestro país y, por supuesto, a las restricciones financieras con las cuales se encuentran, por un lado, los promotores y, por otro, los hogares, ¿no? Y la particularidad de toda esta cuestión es que en cada territorio el problema se concreta de una manera totalmente diferente. Y ahí podemos hacer referencia a cómo en los ámbitos urbanos es de una manera, en el medio rural es de otra, pero también se observa cómo a nivel urbano no es lo mismo en la grande que en las pequeñas ciudades, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un problema muy complejo que requiere decisión por parte de las administraciones, que al fin y al cabo son las responsables de solucionar los grandes problemas de la sociedad. A mí me gusta cada vez más diferenciar entre lo que es la política y lo que son las administraciones, porque al final creo que son cosas diferentes, aunque evidentemente las administraciones, digamos, estén gobernadas o lideradas por representantes políticos. Pero ahí hay un matiz muy importante que debemos de tener en cuenta. Bueno, a mí solo me queda hablar del futuro, y el futuro es que haremos más encuentros como este a lo largo del presente curso. Ya estoy organizando uno sobre medios de comunicación. Sabéis todo el debate que existe sobre los fake news y todas estas cuestiones. Por lo tanto, emplazaremos a representantes de los medios a venir aquí, a sentarse y a ser ellos los que hablen al público. Y en el mes de abril estoy ya organizando otro encuentro. No te rías, Jesús. Es un tema importante sobre geopolítica, geoestrategia y geoeconomía vista desde Ourense. Y por mi parte nada más, e invito a los ponentes a que suban al estrado. Bien,
Continuando entonces. En primer lugar va a intervenir Elvira Carregado. Vamos a seguir el orden del cartel anunciador del evento porque es lo preceptivo. El orden está puesto porque surge así. Yo comienzo a contactar con potenciales ponentes y en la medida en que me van dando las bendiciones, pues aparecen ya en ellas. La primera fue Elvira. Tienes la palabra. Bo día a todas e a todos. Vou decir o que digo sempre, que como teño tendencia a baixar a voz, podedes todos botarme a bronca e dicirme, non se oye. Bueno, gracias, Barquero. Atopámonos no final dunha época. Durante medio século creímos posible unha sociedade onde todo o mundo fora propietario. A entrada na vida adulta era eso. Comprarte un piso, meterte en el lío dunha hipoteca, formar unha familia, nunca te botarían da túa vivenda se a pagabas, se te esforzabas e pagabas. En lugar de por os teus aforros no banco, os puñas no tisolo. Porque a vivenda sempre subía, a vivenda era unha inversión, e ao envellecer incluso podías vendela para que alguén te cuidase. Era mesmo quenes foran os teus pais, se traballabas duro, entrabas no grupo dos propietarios e gozabas dos seus amplos beneficios. Era tal o consenso que, sin importar quen fora o goberno e o propietario. Ai, se adiantou todo. Isto vai... Mas, hoxe atopámonos cun problema, decíano Jesús, decíano Barquero, que non hai acceso a vivenda digna e accesible e asequible, e a vivenda é a principal preocupación de toda a cidadanía. Ai, se me descubre. Afectando especialmente a xuventude, pero como ben dixetedes vos, non só a xuventude, os maiores, as familias recén formadas, bueno. Estamos lonxe desta distopía narrada por nunha serie en Filmin que foi premio no Festival de Berlín. Esa Julia é unha arquitecta que vive unha cidade hiper automatizada e a distopía fai que ela teña que vivir nunha praza de garaxe que é unha alternativa habitacional feita dende o seu estudio, no estudio que traballa. Pero tampouco estamos lonxe, sí, pero todos eses zulos que ofertan algunhas plataformas inmobiliarias e se venden como auténticas oportunidades que avergonzarían a calquera persoa sensata. Esta visión destos zulos acércanos a esa visión distópica da realidade cruel dunha búsqueda dunha vivenda digna a un precio asequible. Pero entonces a solución son as políticas de vivenda. Os responsables son os que nos gobernan. Miro, solo podo mirar para ti neste momento, non? Bueno, hai por aí algún máis. Que é unha política de vivenda? Pois son os poderes públicos implementan instrumentos para facer a vivenda da vivenda un ben accesible para todos os cidadáns. Hai países con políticas moi robustas, dende hai moitos anos, ben diseñadas, pero en España as políticas orientáronse tradicionalmente, logo falaremos un poquinho da historia, non cara a accesibilidade ni a asequibilidade, sino cara ao
mantemento dos precios e, en algúns momentos da historia, simplemente a manter o PIB e o emprego. Porque todos o sabemos, a vivenda sempre é e foi un ben seguro, relativamente rentable, desexado por los inversores nacionais e agora tamén por moitos estranxeiros, pero isto non é política de vivenda, isto é política inmobiliaria. A historia. Aínda que é certo que é un problema mundial, é un problema europeo, en España temos algunhas cousas que nos fan todavía ser máis, que sexa máis grave, penso eu. Este señor que todos coñeceredes, un ministro de vivenda do franquismo, que foi o que se inventou aquelo de vamos a eliminar o país de proletarios e vamos a ter un país de propietarios. Todo para controlarlos, pero como o fixo, porque non había diñeiro, liquidez. Bueno, pois coincide tamén ca lei, ca primeira lei, a sacrosanta lei de 1956, que todos os arquitectos falamos continuamente dela, a temos de referencia, bueno, cada vez menos, pero bueno, estuvo tantos anos en vigor que, bueno, pero esa sacrosanta lei foi a que dixo como se valoraba, que se valoraba por unha posibilidade nun terreo. Non un terreo baleiro, valía o que ti pudieras facer nel. Entón, os bancos podían poñer o diñeiro porque era un posible que era así, pero eso é unha política claramente inflacionista e que nos levounos a seguir avanzando durante xa a democracia, no 78, a partir do 78, seguimos igual, a vivenda era un ben de mercado, se considerou innecesario desenvolver unha política pública. Non se revisaron críticamente os instrumentos do franquismo e mantívose a vivenda descalificable. As vivendas de protección pasaron de casi en os 60 a ser a totalidade, a ir reducindo hasta ser o 25% no goberno de Felipe González e con Aznar casi desapareceron. Están aí máis ou menos a menguante construcción de vivendas VPO. Bueno, pois todas estas cousas fan que en noso país sexa máis grave, aínda que non o temos notado así ata casi 2023. Si hoxe tivésemos esas vivendas que se construíron no franquismo, esas 6.000 vivendas, que despois se pasaron ao mercado público, probablemente teríamos un 20% de vivenda pública que haría que el mercado estuviese un poquito máis agradable para toda la población. La eliminación de la política de vivenda, o sea, a eliminación da política de vivenda foi unha obra colectiva, como foi o decidir que a sanidade, a educación, as pensiones e máis tarde a dependencia fosen pilares fundamentales, a vivenda aparcouse ata casi agora. Mas a historia continuou. Tuvimos a lei de 1998 con todo urbanizable, vendéusenos, eu estaba no principio do meu traballo, vendéusenos que canto máis vivenda se produxise, máis baixaría o precio, pero por sorpresa os precios ao contrario. O precio do solo en eses anos creceu un 400% e o da vivenda un 250%. En España se construía máis que en Alemania, en Francia, xuntos. Todos estes datos
os dou e ven moi ben polo que decías ti antes, o sea, Jesús, non recordo, faltan vivendas, bueno, pois estes datos, só China tiña máis grúas que España. Moitos de vos saberedes estes datos porque se repiten continuamente. Todo parecía unha festa. Os salarios non subían, pero os créditos non había problema. España iba bien. En España se artificializaron en 10 anos máis que nos anteriores 12.000 anos. Neses anos se construí a cuarta parte do noso parque inmobiliario. Logo chegou Lehman Brothers e todo parou. O resto xa o coñecemos. Crisis, desahucios, rescate da banca, turismo como monocultivo, grandes tenedores, turismofobia, ocupación, e a vivenda é o principal preocupación da cidadanía. Europa é un paraíso para aterrar fortunas internacionais. É un lugar atractivo. É un lugar cheo de barrios pequenos, seguros, accesibles, e seguirá sendo, espero que siga sendo. España é o sexto país de OCDE con máis vivenda per cápita, 563 vivendas cada 1000 habitantes. Os que nos levaron a burbulla inmobiliaria penso que siguen por aí. O acaparamento de vivendas é o único negocio tangible hoxe en día. O resto é prácticamente moeda virtual. Levamos, como sociedade, desatendendo as nosas responsabilidades moito tempo. A falta dunha política de vivenda consistente durante décadas explica a gran parte o problema estructural. Este problema estructural. Ata aí ben pouco, ao final, direi, a última das reflexións, as conclusións son optimistas, aviso. Bueno, pois carece, non hemos tenido política de vivienda, hemos tenido política inmobiliaria y las políticas de vivienda requieren una inversión, una financiación importante que se debe sostener en el tiempo. España gasta una cuarta parte de lo que gastan otros países de nuestro entorno. Y parece complicado, pero también es importante saber que el gasto en vivienda accesible a medio plazo es un ahorro. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacerlo todo. El problema es complicado, no tiene una única razón y la solución no es una. No podemos resolver el problema sin construir, pero tampoco podemos resolverlo solo construyendo. A Administración ten moitísimas herramientas. En cada territorio será necesario unha mezcla, unha mestura de as 3 Cs da vivenda social e accesible: construir, comprar e captar. Estas dos últimas implican, ademais, a rehabilitación. En teoría, todos estamos de acordo que España necesita un parque estable de vivienda social y accesible, que funcione como una infraestructura. Viviendas de nueva creación. Sí, hai que hacer viviendas de nueva creación. Viviendas protegidas de nueva creación. Non estou dicindo que non haxa que facer vivendas privadas. Claro que sí, pero para solucionar o problema da vivenda falla moita vivenda nova protegida. Con un tercio, se conseguimos que sea un tercio do total, pois seguramente conseguiremos abaratar. Pero estas son medidas a moi longo prazo. Que hacer? Tamén hai que non hacer. Non hai que vender solo público, non hai que descalificar a vivenda protegida e non hai que promover soluciones simplistas. Con a creencia de que solo construir se solucionará la crisis, pois está demostrado que non. Esa é a evolución do precio da vivenda
xa vedes, no momento en que máis se construíu, que foi no 2007-2008, o precio era o máis alto de este 95-2024. Rehacer, que hai que hacer? Rehacer, rehabilitar, movilizar, antes de consumir suelo nuevo. Rehacer la gestión, no basta con construir vivienda asequible, hai que rehacer a xestión desa vivenda asequible. El enfoque debe ser la creación, y repito, de un parque público duradero, bien administrado y capaz de resistir las fluctuaciones del mercado. Y deshacer determinados fraudes normativos que están continuamente na prensa, pero sí que hai que atajar o fraude dos alquileres, garantizar un porcentaje para que a dependencia non sexa só do mercado. Bueno, temos moitas herramientas, pero todas esas e moitas máis, non? Pero non vou a parar en eso porque me vou a ir, senón me alongo moito, voume a ir ás dos últimas porque Barquero preguntábanos, poñía no título que no seu enunciado que había que conxugar o rural e o urbano. O problema do rural, como decía Jesús, non é a falta de vivenda, é a falta de xente. Non é a falta de casas, aínda que non todas as vivendas, moitas delas, non... O digo polo tema das vivendas baleiras, hai moitas que non sirven, hai moitas ruínas que figuran nos rexistros como vivendas baleiras. Non obstante, o problema é a falta de xente. Aínda que eles tamén, esa xente, esa pouca xente, tamén teñen dereito a mellorar as súas vivendas. Por iso valoro moitísimo, e non vou a facerlle a pelota a ninguén, todos esos axudas da Xunta para vivendas que salieron recentemente, unhas que están nestes días do goberno, para rehabilitar esas vivendas, porque esas xentes que viven no rural, que habitualmente son xentes maiores, precisan mellorar as condiciones térmicas, as condiciones das súas casas, non? E tamén eses valerosos emprendedores que temos dispersos polo noso territorio baleiro. Todos eles merecen unha vivenda digna. Mais o problema do rural é outro, o que decía, a falta de xente. Non se resolve con nómadas digitais, ni con teletraballadores que lles guste ver crecer as árbores, ou que nos guste ver crecer as árbores, eu me gustaría tamén, pero non, creo que todos sabemos que o rural necesita unha volta e unha visión global, territorial, e pensando que as cidades nos alimentamos, as cidades traemos a enerxía, as cidades mandamos o noso lixo ao rural e despois o deixamos aí abandonado. Penso que hai que apoialo e apoiar a eses emprendedores. Pero como non me gustan os haiqués, que creo que eso é un debate para outra. E as conclusiones. Un apunte positivo. Hai 2 anos, nunha charla con Javier Burón en Allariz, septiembre de 2024, parecía que nada se iba a mover, que ahora todos somos conscientes de que hai movimiento en las administraciones, en las publicaciones, en la prensa. Se trata de un problema múltiple, con múltiples caras, que no tiene una única solución, que precisa de una batería de medidas, pero siempre dende unha política pública con inversión amplia, continuada, no tempo. O que non quere decir, xa o dixen antes, que non sexa posible a colaboración público-privada.
nin que non sexa necesario tomar medidas rápidas, porque moi rápidas, porque o problema é moi grave e afecta a toda a población. O deixo porque tiña aquí varias tesis, pero que me quedan para o debate. Muchas gracias, Elvira. Le cedo la palabra. Me paso el micro. A mi amigo Juan Cabanelas. Bueno, buenos días. Como es una mesa redonda, yo voy a poner más encima de la mesa cuestiones no tan para reflexionar, que ya las hizo Elvira, y por no pisarla a ella o ella no pisarme mi charla, pues simplemente hablar un poco de el modelo, el famoso estado del bienestar que todos hemos acuñado en este país durante mucho tiempo. Se movía con tres pilares fundamentales, que eran la sanidad universal, la educación universal, el sistema de pensiones también universal, y luego se introdujo en una época más reciente, concretamente en el gobierno Zapatero, el de dependencia y cuidados, y ahora se está con el debate del quinto pilar, que es el que se está planteando, que es el debate de la vivienda. Corresponde, yo creo que al Estado impulsar y poner los recursos necesarios para dar forma a todos estos temas que planteamos. En este momento yo creo que se está definiendo el sistema social, político y económico en torno a la vivienda. Yo creo que estamos en esa fase de debate todos los días. Yo ayer en el tren que cogí la prensa y temas de vivienda. Hoy vuelve la venta de viviendas, crece un 4,4%. O sea, la vivienda de repente ha adquirido un protagonismo, aparte de ser una necesidad que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Pero sobre todo, también lo que va a influir esa dotación de vivienda para dar a esas generaciones, o sea, que han ido, yo creo que ha habido en general una falta de planificación a lo largo de la historia y de previsión. Los análisis demográficos que a tanta gente les gusta hacer en sus estadísticas no se ha tenido en cuenta y se ha destinado los recursos, que son limitados, que el Estado tiene recursos limitados, se han destinado a otros fines. Ha habido otras prioridades. En los presupuestos se hacen unas previsiones y se dedican recursos para unos determinados fines. El tema de la vivienda, pues ha habido momentos un poco mejores, un poco peores, pero no se ha dado una solución clara al tema de la vivienda. Pienso que lo primero que tendríamos que hacer es analizar realmente y con seriedad y saber cuántas viviendas necesitamos, cómo está el parque de viviendas actualmente, o sea, cuántas de las viviendas que tenemos hoy están vacías, en qué estado están esas viviendas. Muchas de ellas se está haciendo una labor con ayudas y subvenciones de las distintas administraciones, se están colocando ascensores, porque hay que pensar que edificios de bajo +4 en la ciudad no tenían la accesibilidad bien resuelta y, por lo tanto, esa gente que vivía en esas viviendas en muchos casos no podía salir ni tan siquiera a hacer sus necesidades más perentorias, como es el comprar o el darse un paseo o el oxigenarse o el relacionarse con su comunidad de vecinos. Partiendo de ese análisis que es necesario, también hay otro que un antiguo profesor mío, Juan Luis Dalda de Escudero, que definió Galicia como un modelo urbano de una ciudad difusa. El comprender, y yo me voy a ceñir más a hablar de Galicia y más concretamente luego de nuestra ciudad orense, el comprender cómo queremos crecer también, porque es importante saber cómo queremos crecer. Tenemos un dato que es, hablamos del rural y del urbano como si fueran cuestiones distintas, y yo me apunto a esa reflexión de Juan Luis Dalda de pensar en Galicia como esa gran ciudad difusa. En los últimos años, desde que la transición democrática se empezaron a destinar recursos,
con inmensidad de planes a través de las diputaciones provinciales, de las comunidades autónomas, donde se han ido dotando de infraestructuras básicas a núcleos en el rural, a villas, a pequeñas aldeas con alcantarillados, con saneamientos de agua, energía eléctrica y ya últimamente hasta con redes digitales, algunas con una calidad un poco discutible, pero bueno, se ha mejorado mucho en ese sentido. Lo que no podemos es dejar que todo ese dinero público, dinero de nuestros impuestos, de los impuestos de los ciudadanos, esté ahí subsumido y yo diría que casi abandonado. El rural gallego adolece completamente de una reflexión, yo creo que es fundamental, una reflexión para poner en valor esas más de 300.000 viviendas que hay abandonadas o en ruinas, que con pequeñas políticas se fueron haciendo programas de rehabilitación, pero yo creo que es necesaria una reflexión más profunda y creo que esto puede ser una oportunidad, este debate sobre la vivienda y la necesidad de vivienda, en comprender cómo queremos que sea nuestro territorio y en dar respuesta también a un problema añadido, que es la puesta en valor de esas viviendas. Esas viviendas, por ejemplo, en muchos de los casos que están medio en ruinas, solamente la piedra que hay ahí, la economía que yo le llamo economía subsumida, ahí, que está ahí toda abandonada y no puesta en valor, ya es un tema que no es solo sostenible, como concepto de sostenibilidad, que hoy a todo el mundo se nos llena la boca de esa palabra de sostenibilidad, sino que, por otra parte, no le hacemos ni caso. Los cascos históricos de las ciudades. Segundo paso dentro de ese concepto de rehabilitación que es fundamental, sobre todo que yo creo que para un plan de choque rápido en el tiempo. Porque yo no discuto las políticas, por ejemplo, que se están haciendo en estos momentos desde la Xunta de Galicia de dotar de suelo para vivienda nueva, que es necesario, pero es un fenómeno laborioso, tedioso y largo. Hay que pensar que en el mejor de los casos, fuera de lo que se diga en los espacios políticos, no tendrán vivienda nueva esos jóvenes en esos espacios. Me voy a tirar a la piscina, por menos al 2030 o al 2031, mínimo. 4 o 5 años por lo menos para tener viviendas en esos suelos que se están gestionando, que son necesarios también, pero son una parte más de la solución. Yo creo que lo fundamental es pensar colectivamente, y hablo de pensamiento colectivo porque esto no se soluciona solamente desde un punto. O sea, los recursos del Estado son muchísimo mayores que los de las comunidades autónomas y yo creo que en este caso hay que unir. Si queremos resolver el problema lo antes posible, hay que unir esas voluntades, como decía antes Jesús y Barquero en la presentación. Yo creo que es el momento de unir para resolver un problema que está ahí. La vivienda en los últimos 60 años fue el nicho, como decía Elvira, de la economía familiar de muchísima gente. O sea, la gente en vez de tener dinero en el banco, pues lo invertía en un piso. Se convirtió en la vivienda en un sector refugio, ¿no? Ahí metieron los dineros, la mayoría, o metimos los dineros, la mayoría de los españoles. Generaciones que ahora pues le llaman Z y le llaman no sé cuándo, pues no van a tener esa oportunidad. O sea, muchos de ellos no van a tener una oportunidad. Hay una parte que van a heredar, esa gente sí van de forma inmediata a acceder a viviendas, o sea, los que lleven una mochila, esos sí van a acceder a una vivienda, los que hereden una casa de sus padres, de sus tíos, van a tener acceso a esa vivienda, con lo cual una parte del problema se va a poder resolver ahí. Pero yo creo que primero, ¿dónde hacer las viviendas? ¿Qué modalidad de viviendas tenemos que hacer? ¿Para compra, para alquiler? ¿De qué tamaño tienen que ser esas viviendas? Yo creo que son preguntas fundamentales a introducir. ¿Con qué materiales hay que hacer esas viviendas para evitar el menor impacto ambiental? ¿Cuántas viviendas necesitamos realmente? ¿Y para quién se necesitan esas viviendas? Porque yo entiendo que no, una persona que gane salario mínimo no tiene capacidad para acceder a una vivienda sin la ayuda del Estado. Sin la ayuda del Estado.
cuando el precio de la construcción en estos momentos está en 2.000 euros casi metro cuadrado, con todos los costes de proyectos. Es que está la burocracia administrativa que hemos generado en torno, entre otros, al tema de la vivienda, que desde el suelo, valores del suelo, valor de la construcción, licencias municipales, proyectos de los arquitectos, pagar a los aparejadores, geotecnia, control de calidad, OCTs, el mundo de los seguros, todo eso se le ha repercutido al valor de la vivienda. Con lo cual, un señor que gane 1.500 euros o 1.600 o 1.700 o 2.000 euros no tiene capacidad de acceder a una vivienda si no es con ayudas del Estado. Si no es con ayudas del Estado. Y yo creo que el liderazgo político y el esfuerzo colectivo son las dos claves para poder llevar adelante y aportar en un tiempo mucho menor el problema de una forma parcial. Porque, entre otras cosas, luego, ¿quién construye las viviendas que se necesitan? No tenemos, y eso está ahí Román, que hablará, me imagino, después de eso, no hay estructura empresarial para duplicar la producción tradicional, es imposible. Estamos hablando que se están visando 110.000 proyectos para viviendas al año. 110.000 visados del Colegio Profesional, del Colegio de Arquitectos. Le echo otra piedra ahí a mi amigo Daniel, que está en el mundo de la prefabricación. Yo creo que la prefabricación puede jugar un papel fundamental como otra pata del banco para solucionar el problema de la vivienda rápida, pero tenemos en la ciudad, así como el rural, una reflexión sobre la rehabilitación con un análisis de prioridades, porque no hay recursos para todo, vuelvo a decir. ¿Dónde hay que rehabilitar? En torno a las grandes ciudades, esos núcleos que tienen servicios, que ya no hay que urbanizarlos, que ya están urbanizados, que ya tienen una parte que es la de los acabados, las fachadas de granito, que habrá que darles la calidad necesaria para hacerlas habitables, que habrá que cambiar seguramente leyes y normas que son un poco absurdas desde ese punto de vista, no en cuanto a la calidad, que tenemos una ley del hábitat en Galicia, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid no la tienen, pero que ha sido a lo mejor demasiado pretencioso el querer vivir mejor, cuando lo que hay que es empezar a vivir y después seguramente dar el paso a vivir mejor. O sea, a mí me gustaría a lo mejor pues tener un coche mejor del que tengo, pero primero yo creo que tener un coche para moverme pues ya ha sido un gran logro. Pues el tener una vivienda para arrancar a lo mejor en la vida, yo creo que es un objetivo que puede ser más interesante que tener la mejor vivienda, que a lo mejor es inalcanzable económicamente. En la ciudad, ¿dónde podría hacerse ese plan de choque? ¿Cómo se podría hacer ese plan de choque? Yo creo que dos vertientes. Una, la que está haciendo la Xunta de Galicia, creando suelo como el que pretende crear en esas nuevas zonas, como son los PIAs que está desarrollando en las 7 grandes ciudades de la comunidad. Ese suelo, como decía antes, el desarrollo de ese suelo pues implica recalificaciones, recalifica expropiaciones, urbanización. Es un proceso tedioso y largo. Y fuera de que no tengas luego recursos que te pongan y te retrasen, como los planeamientos generales en las ciudades, te retrasen todo ese proceso. Una forma seguramente más inmediata sería una oferta pública, y la pongo encima de la mesa, una oferta pública, sacar una oferta pública para que los particulares, que por ejemplo en los cascos históricos tienen casas abandonadas, muchas de ellas que están en proceso incluso de nula gestión o que se estén cayendo, que la administración las compre con un precio tasado y se rehabiliten para ponerlas en el mercado de forma inmediata. Ahí ya tenemos alcantarillados, ya tenemos luz, tenemos agua, tenemos la urbanización hecha, tenemos parte de las edificaciones hechas con las fachadas de un granito y unas canterías en muchos casos magníficas, y simplemente habría que rehabilitarlas para sacarlas al mercado. Otra pata serían esos edificios de los años 90 que hay en las zonas de ensanche, que también están abandonados. Muchos de ellos, por ejemplo, en Curros Enríquez hay un montón de ellos, en Progreso ya ni os cuento, y que están ahí abandonados. Esos edificios también yo creo que la Administración tiene que tomar medidas para ponerlos en valor.
o los hace el sector privado o los tiene que hacer el sector público para sacarlos al mercado. Yo creo que el poder está para ejercerse y no para buscar votos ni buscar historias. Los votos se buscan dando solución a los problemas de la sociedad. Y la sociedad tiene que, de alguna manera, colaborar como uno más. Es un interlocutor más de este proceso. Hay que abrir a la sociedad el debate sobre el tema de cómo solucionar la vivienda. Eso es muy necesario, esa cooperación y esa política clara y decidida con la que deben de actuar las distintas administraciones. Yo solamente quiero decir que en el año 2008 el sector de la construcción era el 10% del PIB, del Producto Interior Bruto de este país. Hoy en día no llega ya ni al 5% del PIB. Son datos del Banco de España. Son datos que saco del Banco de España. Entonces, el entender que después en otros países se está haciendo y en otras partes, como en Barcelona y en Madrid, se están completando las manzanas y espacios libres. Otro directo sobre el que se puede actuar son espacios dotacionales que están abandonados, públicos que están abandonados y que ya de forma inmediata se podrían incorporar a ese mercado. Simplemente con un cambio de uso y de una ordenanza que es un tema muy sencillo en su tramitación. Actuemos sobre esos espacios. Las leyes dependen del Diario Oficial de Galicia o del Boletín Oficial del Estado. Y los que tienen el poder de actuar sobre esas dos herramientas son los que tienen que dar soluciones al problema. El resto de los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones, dar nuestras ideas, pero es necesario que haya una política clara a la que poder sumarse. O sea, la solución tiene que ser compartida y clara. Y yo creo que tenemos que sentar a la mesa, tenemos que sentarnos a la mesa. Yo solamente quería terminar con una frase de un ilustre profesor, que era don Miguel de Unamuno, que decía que procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Y quedo a vuestra disposición para seguir pensando y reflexionando sobre esas políticas predistributivas o redistributivas que tienen que hacer las administraciones para que aquellos que no tienen poder adquisitivo para llegar a una vivienda, que puedan tener una vivienda digna. Un matiz. Tenemos un problema con los móviles y parece ser que acopla y que genera interferencias. Solo va a funcionar un micrófono. ¿Vale? Me muevo yo y dejo aquí a rodillas. Sí, bueno, lo que queráis. Que interviene ahora Román. Si te sientas aquí te lo agradezco. Así nos movemos el... Bueno, escuchando a Elvira y a Juan Carlos, se me ocurrió una cosa antes de empezar. Había un intelectual catalán que se llamaba Josep Pla y lo llevaron a Nueva York y al anochecer Manhattan y todo lo que conlleva Nueva York vio tantas bombillas y preguntó, ¿y esto quién lo paga? Y yo, en alguna reunión de la Asociación de Constructores, cuando nos explicaron en su momento lo que era el Código Técnico de la Edificación, que ahora hablaré algo, cuando luego a posteriori vino también la Ley del Hábitat, también dije lo mismo. ¿Y esto quién lo paga? Pues aquí lo tenemos y ahora os comento algo. Bueno, buenos días a todas y a todos.
Quiero, en primer lugar, dar las gracias al organizador de este coloquio, José Ángel Vázquez Barquero, por la invitación que realizó a la Asociación de Constructores de Orense y a la cual represento como vicepresidente, y permitirnos así participar en este coloquio. La vivienda constituye un derecho constitucional y un elemento esencial para todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, ya sea el medio rural, en villas o en ciudades. Mientras que en determinados contextos se puede prescindir del coche u otros medios, la vivienda es un bien básico del que no se puede prescindir bajo ninguna circunstancia. Esta realidad es especialmente visible en la provincia de Orense, donde algunos ayuntamientos del ámbito rural, con el objetivo de atraer y fijar población, han optado a reducir casi a cero el coste de las tasas municipales, en abreviatura ICIO, para promotores y particulares que deseen llevar a cabo obras de nueva construcción y rehabilitación. En la actualidad, debido al elevado flujo migratorio y al número de personas que se establecen en nuestro país, la demanda de vivienda ha aumentado de forma notable. En el último año, 2025, alrededor de 600.000 personas han pasado a residir de manera estable, mientras que en 2025 únicamente se han construido unas 100.000 viviendas. Esta diferencia evidencia un desfase significativo entre el crecimiento de la población y la capacidad real de generar vivienda nueva. Quienes de modo normal hacen frente a este reto son fundamentalmente los promotores y constructores, asumiendo la responsabilidad de dar respuesta a la creciente necesidad de vivienda, equilibrando la oferta y la demanda real de la población y el paso del tiempo. Esta tensión entre oferta y demanda se refleja también en el mercado gallego, donde las principales ciudades, a día de hoy, apenas hay 5.900 viviendas que están actualmente en venta, un 7% menos que hace 3 meses. Esta reducción de la oferta disponible en un contexto de demanda creciente contribuye inevitablemente al incremento de los precios. Todas las empresas que conforman la Asociación de Constructores y Promotores están dispuestas a asumir este reto. De hecho, en la ciudad, en la actualidad y a lo largo del territorio gallego se están construyendo y se van a iniciar próximamente proyectos de edificación tanto pública como privada. Nuestro objetivo es poner en marcha mecanismos necesarios para avanzar al ritmo que exige la demanda de vivienda. Para ello solicitamos a los ayuntamientos y organismos competentes que faciliten los procedimientos y habiliten una vía ágil que nos permita avanzar a la velocidad adecuada, garantizando al mismo tiempo la imprescindible seguridad jurídica. La promoción de viviendas es una actividad económica que implica asumir importantes desembolsos, responsabilidades y riesgos. Tanto el promotor como el constructor, para poder desarrollar suelo, urbanizarlo y edificar, necesitan disponer de financiación, ya sea privada o procedente de entidades financieras. Todo esto conlleva riesgos económicos significativos, por lo que quienes invierten y asumen dichos riesgos deben obtener un beneficio razonable. De lo contrario, este capital podría destinarse a productos financieros de menor riesgo como los depósitos a plazo fijo u otras alternativas, sin afrontar los elevados costes de la complejidad que supone la ejecución de las obras. El 29 de marzo de 2006 entró en vigor el nuevo Código Técnico de la Edificación, que estableció exigencias básicas de calidad de los materiales, seguridad y eficiencia energética.
La aplicación de estas nuevas obligaciones supuso un incremento aproximado de 18.000 euros en el coste de cada vivienda, según estadísticas al respecto. Posteriormente, el 18 de abril del 2010, entraron en Galicia en vigor la norma del hábitat, que introdujeron requisitos más estrictos en aspectos como la accesibilidad, el ancho de vestíbulos, los pasillos y las dimensiones mínimas de cada estancia. A modo de ejemplo, para poder entregar a un comprador una vivienda de 85 metros útiles, es necesario construir entre 120 y 125 metros cuadrados construidos, siendo esta la superficie a la que se calculan los costes de ejecución y el precio final de la venta de la vivienda. Se estima que las normas del hábitat han supuesto un incremento adicional de los costes de construcción de orden de un 8% a un 10%, coste que se suma a los aumentos ya mencionados anteriormente. Esta realidad no es una percepción aislada. Recientemente, representantes del sector señalan que hoy no se puede construir un 600 y exige por normativa construir un Mercedes. Con ello se quiere expresar que la normativa actual, tanto en calidad, accesibilidad y eficiencia energética, impide promover viviendas con estándares básicos o más económicos, ya que la ley exige niveles muy elevados en todos los aspectos constructivos y estos niveles, aunque indudablemente mejoran la calidad del producto, incrementan de forma directa el coste de la construcción. Tras la pandemia y a partir del año 2021, los costes de los materiales de construcción se dispararon como consecuencia de su escasez y la falta de estocaje local, en almacén, digamos. Esta situación provocó que algunas obras tuvieran que paralizarse y que otras quedaran desiertas. Al no resultar viable con los presupuestos inicialmente previstos, como resultado fue necesaria la revisión al alza de numerosos contratos, así como la convocatoria de nuevas licitaciones que incorporaron incrementos significativos en los presupuestos. La guerra de Ucrania ha agravado aún más esta situación, provocando nuevos incrementos en el coste de determinados materiales y reforzando las tendencias al alza de los precios en el sector de la construcción. Las viviendas que actualmente se están construyendo, tanto si son públicas como si son privadas, incorporan unos estándares de calidad muy elevados, como consecuencia del cumplimiento obligatorio de las normativas mencionadas anteriormente. Como constructor y promotor considero necesario destacar algunos de los principales aspectos de esta calidad y no quiero alargarme mucho más. En primer lugar, el Código Técnico de la Edificación exige el empleo de materiales que cumplan con lo establecido en la norma DBHR relativa a la protección contra el ruido. Esto implica la utilización de soluciones constructivas que eviten y transmitan los ruidos, tanto vertical como horizontalmente, entre viviendas y espacios comunes, verificándose al terminar las obras su grado de cumplimiento por laboratorios de control de calidad y a estos, a su vez, emitiendo certificado. Asimismo, la DBHE, Documento Básico de Eficiencia Energética, obliga a mejorar de manera significativa el comportamiento térmico de los edificios. Para cumplir es necesario incrementar los espesores de aislamientos en paramentos verticales, encerramientos y en zonas comunes e instalar carpinterías exteriores de altas prestaciones con acristalamientos de doble cámara
y vidrio de baja emisividad. Todo ello permite que las variaciones de temperatura exterior influyan lo mínimo posible en la temperatura interior de la vivienda, mejorando así el confort y reduciendo el consumo energético. Por otra parte, la DBHS, Documento Básico de Salubridad, establece exigencias específicas para instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, fontanería y saneamiento. En jornadas informativas celebradas tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación, técnicos expertos señalaron que en ciudades como Orense, los sistemas que mejor se adaptan a nuestra ciudad son la aerotermia y la geotermia. La aerotermia, mediante el uso de bombas de calor, funciona de manera similar a un sistema de refrigeración, aprovechando la energía del aire exterior y ofreciendo actualmente rendimientos muy elevados en términos de producción de kilovatios y calorías. La geotermia, por su parte, consiste en la extracción de agua de pozos realizados en el entorno del edificio urbano. Presenta una temperatura, el agua en Orense, sobre 20 grados. Si la demanda térmica es de 40, solo sería necesario aportar la mitad, el 50%, a esta energía adicional que puede alcanzarse, lo que falta, mediante aerotermia. Cualquiera de estos sistemas suelen combinarse con suelo radiante que le permite una distribución uniforme del calor a toda la vivienda, proporcionando una sensación de confort muy agradable, con temperaturas de funcionamiento muy bajas y de consumo energético reducido. El agua caliente sanitaria se produce igualmente mediante estos sistemas, con la obligación de contar con contadores individuales tanto para calefacción y agua caliente. Finalmente, es necesario señalar que la construcción de un edificio de viviendas, muy importante esto, está sujeta a diversas figuras impositivas y que en última instancia repercuten en el precio final de la vivienda. Estos impuestos, tasas y demás se aplican a nivel municipal, autonómico y estatal. En el ámbito autonómico destacan los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En este sentido, desde la Federación Galega de la Construcción, sus directivos van a solicitar una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de plantear, entre otras cuestiones, una reducción del impuesto de actos jurídicos documentados en la compra de la vivienda, especialmente para los jóvenes, proponiendo para la primera vivienda incluso cuantía cero. Ya ahí por ahí suena que no va a poder ser porque Miguel Corgos, el consejero de Economía, dice que eso que sufrirían las arcas autonómicas y que seguramente pues, se queda como está. Entendemos que el Gobierno central, dadas estas circunstancias, también debería rebajar la cuantía del IVA, sobre todo a los jóvenes, para acceder a su primera vivienda. A estas exigencias técnicas, dato relevante, según representantes del sector, el coste del suelo y la carga fiscal superan el 50% del valor de la vivienda. Es decir, más de la mitad del precio no responde estrictamente al coste directo de la construcción, sino a factores ajenos a la propia ejecución material del edificio. En este contexto, limita enormemente la capacidad de ofrecer productos a menor precio. En un contexto en el IPC se sitúa por debajo del 3% anual, más o menos, resulta evidente que cuando la vivienda aumenta entre un 8 y un 10% anual, no estamos ante un simple fenómeno
inflacionario general, sino ante un problema estructural de oferta, de costes y fiscalidad. Conclusión, para el promotor, lo que comúnmente denominamos papeleo o burocracia representa un coste significativo que se aproxima casi al 15% del valor total de la obra. Asimismo, estudios indican, y así es, que la carga fiscal asociada a una vivienda oscila entre un 12 y un 13% del valor del inmueble. En mi experiencia, desde que nuestra empresa realizó su primera promoción, que xa choveu, ano 1985, ya en aquel momento los compradores se quejaban de que el precio de la vivienda era elevado. Desde entonces, el precio de la vivienda no ha dejado de subir, salvo en algún periodo pequeño que se estabilizó pero nunca ha disminuido. Por ello, quiero concluir afirmando que se entregan viviendas públicas y privadas de alta calidad, con elevados niveles de ahorro energético y confort, en beneficio del propietario. No obstante, esta mejora de estándares ha sido alcanzado al costa del precio, incrementando el coste final de la vivienda. Además, el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda contribuye también a que el precio, por desgracia, siga aumentando. Muchas gracias por la atención. Bien, y para finalizar, contamos con la aportación de Daniel Hermosilla, consejero delegado o consellero delegado de Rodiñas. Moi ben, moitas gracias. Nada, agradecer a invitación, estou encantado de estar aquí. A miña cidade, ainda que profesionalmente non a exerza aquí, pero son un numantino ourensán. Bueno, eu, entre as poucas virtudes que teño, non está a ortodoxia entre elas. Vou avisando, son un heterodoxo ejerciente. Entonces, vou acabar falando do que supoño que é polo que se me invitou a estar aquí, que é falar de como toda esta gran demanda se pode construir dunha forma industrializada e ser capaces de executar todo isto. Pero, unha vez que me invitaron, estou aquí con liberdade de micrófonos diante, non son capaz de conterme a compartir unhas reflexións con todos vós. E eu gustaríame preguntar, xa o digo, dende a miña condición de ourensán, de nación e de vocación, preguntarvos que pasa con Ourense? Que pasa ca provincia de Ourense? Eu teño unha visión privilexiada dende a miña profesión, levo décadas construindo, participando na construción de gran parte das infraestructuras industriais, de comunicación, de servicios, por todos os polígonos, por todas as cidades, por todas as vilas. E vivo en Ourense. E que, por desgracia, é donde menos podo traballar. Eu retovos que alguén me diga aquí, nos últimos 20 anos, unha sola planta industrial que se implantara en Ourense, en Carballiño, en Xinzo, en Verín, no Barco. Podedes mencionalas, se vos ocorre algunha, mencionadas. Vamos baixar o nivel. Unha sola ampliación de capacidade de unha sola industria en calquera destas vilas, na cidade. Que está pasando nos sectores supostamente importantes da provincia? Eu son Valdeorrés.
toda a industria louxeira caeu en mans de fondos de inversión, as bodegas están caendo todas en mans de compañías de outros lugares. Quer decir, a sensación de parálisis da provincia, apelándonos a todos, isto non é unha, incluso se comparamos con cidades similares, nos últimos anos, no mesmo tempo, en Lugo naceu un polígono industrial da nada. En Ourense seguimos sin completar os que temos. Estamos na universidade, a propio noso campus, en que é referencia o noso campus? Comparando con Lugo. Lugo é referencia, ten unha aula láctea que é referencia nacional. Ten un laboratorio da madeira estrutural que é referencia a nivel nacional, incluso internacional. Nós somos referencia no viño, no termalismo, non me vou atrever a falar de termalismo aquí, pero, quero dicir, creo que, seguindo falando de Lugo nas últimas décadas convertiuse toda a seis nun eixe logístico de primeiro orden de todo o que son do que é a gran cidade da Coruña, con toque de Inditex, de Estrella Galicia, de Gadixa, do Porto, todo eso. Hai toda unha línea continua de servicios e de industrias logísticas e tal. Ourense non foi capaz de exercer esa función con Vigo. Desde aquí a Vigo non hai nada polo camiño. Non fomos capaces de captar todo eso. Digo isto, xa digo, que a parte de responsabilidade que me toca como ourensán. Digo porque, cando falamos de vivenda, as vivendas son para aloxar persoas. As ciudades que prosperan e que van para diante son aquelas, non as que teñen recursos, son aquelas, como dicía Richard Florida, as que son capaces de captar talento innovador, xente que sea capaz de poñer adiante proxectos, sacar adiante cousas. Esas son as cidades as que son capaces de captar. É difícil entender que unha cidade estancada, ou unha provincia estancada en población, que teña tal necesidade de vivendas. Eu creo que no tema da vivenda hai moito relato e pouco dato. Cando se fala, hai moitas vivendas vacías. Bueno, Juan Cabanelas apuntaba, eu non sei se unha quinta planta na Cuña sin ascensor, eso conta como vivenda vacía. Eso, sexa quen sexa, vai ser atractivo para ser alugado por alguén. Ou as vivendas, falabas dos anos 90, pero hai moita vivenda vacía dos anos 70, 80, incluso sin illamentos, sin calefacción. Eso podemoslo contabilizar como vivenda vacía. Me refiero en cuanto a posible resolución. Despois, cando o título do coloquio fala das perspectivas rural e urbana, e aquí vou apelar de novo a miña condición de heterodoxo. Isto teño dito algunhas veces e tamén causa algún problema. Eu creo que Galicia do futuro ou é urbana ou non é. Que quero dicir con isto? A actividade, a innovación, as persoas talentosas están nas urbes, é onde se pode confrontar os talentos, xurcir os proxectos. Galicia necesita ser, xa é urbana, pero necesita aumentar esa condición e convertila nesa gran urbe, e que sea unha única urbe, cando se culminen todas as conexións ferroviarias e todo isto. Que quero dicir? Cando falamos do rural, eu creo que hai moitos rurales. E isto é moi importante a hora de velo dende a perspectiva da vivenda. Evidentemente non pode ser o mismo unha aldea de Viana do Bolo
que unha aldea en Tamallancos ou quer dicir, unha aldea que está a 15 minutos da cidade ou dunha vila. Por qué? Todo ese patrimonio que comentaba Juan Cabanelas é susceptible de poñer en valor, de ser rehabilitado. Eu comparto con él, quer dicir que antes de construir nada hai que pôr en valor todo o que hai. Quer dicir, a mellor maneira de reducir as emisións de CO2 é non construir nada novo. Eu vivo de construir cousas novas. Quero dicir que... Pero como podemos conseguir que a xente vaya a vivir a estas zonas periurbanas ou esa parte, esas cidades difusas donde hai gran cantidade de vivendas? Comentaba Elvira, evidentemente eso non vai ser factible pois con xente que vaya a teletraballar ou que vaya, bueno, a producir artesanías, son casos moi puntuais. Si queremos que todo isto sirva, o primeiro é que a xente que ten que ter é un modo de vida. Para que teña un modo de vida, quer decir, asalariado, ou de iniciativa propia, pero quer decir que no momento en que tú nunha vila, como Xinzo, ou Monforte, ou calquera destas, colocas unha industria con capacidade de dar emprego de calidade, as xentes que viven en esas zonas próximas ás cidades sí que poden ocupar esas vivendas, pero con un modo de vida urbano, que ao final é un modo de vida asalariado, e con servicios nas cabeceiras da vila ou nas cabeceiras de comarca, sí poderíamos poñer eso en valor. Evidentemente, eso non vai ser factible en todo o macizo central, da montaña, aí, evidentemente, porque o que non, o rural, a ver, a estrutura agraria que describiu Buller, eso xa desapareceu hai moito tempo. E non vai volver. O rural temos que ocupalo e habitalo de outra maneira, e que sea, evidentemente, sustentable económicamente. Incluso estas industrias, evidentemente, estas industrias asentadas nestas cabeceiras de comarca teñen que ser industrias vinculadas ao territorio, que procesen as materias que se producen no territorio e que estén dimensionadas na escala e en equilibrio ca viabilidade ambiental, social e económica. Isto, evidentemente, non son solucións máxicas de hoxe para mañá. Isto sería unha perspectiva a medio e longo plazo. Pero eu creo que por aí teñen ir os tiros. Quer decir, hai que ver, e isto é moi lento, os cambios no uso do territorio, é algo moi lento, pero algo haberá que facer con el. E gran parte da ocupación poderá estar aí en esas vivendas que gran parte xa están feitas e están esmorecendo. Vale, entonces xa como me avisan do tempo, vou falar do que viñen a falar. Bueno, ahora mismo todas as administracións están en prometer, en poñer en marcha proxectos ambiciosos de vivenda. Non hai quen as construya. Eu pensei que Román iba a ser máis incisivo no tema, pero é imposible. O sector da construción prácticamente desapareceu na anterior crise. Desapareceu. E desapareceu a actividade e desapareceron os profesionais. E desapareceron os profesionais e desapareceron os oficiais que son os que ensinaban aos aprendices. Entón, cando agora queremos poñer en marcha o sector de novo, non hai quen enseñe a nadie. Alguén sabe enseñar a un encofrador, a un colocador de ladrillos. A Fundación Laboral fai un traballo estupendo, pero non chega con eso. Os técnicos sabemos dibuixar un croquis, un plano, en 3D ou en 4D, pero non sabemos enseñarlle como se coloca. Esos oficios que perdimos son irrecuperables. Entonces, ahora que queremos reconstruir o sector, non hai xente. Por múltiples razóns. En primeiro lugar,
as xeracións novas que se teñen que incorporar ao sector son moi pequenas, non hai rapaces. Terceiro lugar, o sector non é atractivo. É dos menos atractivos. Hostelería, construción. Por que non é atractivo? Por varias razóns. Unha, quer decir, a construción sempre foi o bucle onde acababa a xente que era expulsada do sistema educativo. O sistema educativo agora prácticamente non expulsa xente. Despois, evidentemente, hai unhas connotacións que, inda que a construción cambiou moito, non hai esforzo físico, pero sigue habendo intemperie, sigue habendo que non é unha fábrica que está sempre no mesmo sitio, hai movimentos, eso impide a facer vidas ordenadas, recoller os rapaces, todo isto. Entonces non é atractivo. O salario axuda, sí, pero para poñer en valor estes oficios hai que, sí, remuneración, sí, pero formación tamén é recoñecemento social. É dicir, a esta xente hai que recoñecela e iso evidentemente é moi lento, non se fai dun día para outro. Moi ben, entonces, si industrializamos o sector e construímos as casas, en vez de colocar ladrillo a ladrillo, fabricamos en fábricas, elevamos os componentes e tal, podemos solucionar o problema así? Bueno, nunha parte, e incluso se é de forma inmediata, non, a medio plazo sí, e a largo plazo seguramente, pero iso é cambiar un sector enorme, cas súas dinámicas, cas súas inercias, cas súa cultura, e iso é moi complicado. É dicir, e evidentemente necesita uns tempos que non son inmediatos. Entonces, moi ben, que hai que tocar para que o sector se convirta nun sector industrializado, como fan en países do norte e tal? Hai que actuar, estás actuando a todos os niveis. No nivel formativo, necesitamos uns profesionales diferentes. Non é igual un colocador de ladrillos que un colocador de grandes módulos prefabricados. Necesitamos técnicos distintos. Non é igual dirixir unha obra que tens que vixiar como colocan o ferro ali ou tal, de os protocolos e procesos documentais de algo que xa ven moi elaborado e que simplemente se ensambla. Necesitamos os profesionais. Os proxectos teñen que se facer de outra maneira. É cambiar todo o proceso de proxecto que levamos tantas décadas facendo. Iso é moi difícil de implementar. Hai que cambiar a relación ca administración. Como se licitan os proxectos? Se as bases de licitación dos proxectos son as mesmas que había cando era todo in situ, vai impedir que entren estes sistemas. Todo isto estás actuando, por suposto. Necesitamos, en vez de albañiles, xente que ensamble, que monte todo isto. Isto non había formación en ningún sitio. Estamos implementando na Fundación Laboral, a través do clúster, todo isto. Necesítase unha colaboración entre empresas, porque vamos a elaborar elementos moito máis complexos que os que iban, moito máis elaborados que requeren a colaboración de empresas diferentes. Temos que iniciar unha dinámica de colaboración entre empresas que nos cambia a nosa maneira e a nosa forma de traballar. Até de agora, xa acabei. Isto vai nos dar resultados para poñer as vivendas dentro de 2 anos? Non. Ainda así temos que facelo? Sí, porque senón dentro de 5 vamos a estar igual que agora. É fácil aumentar as capacidades industriales de un país? É moi complicado. Requiere grandes industrias, grandes inversións, que van necesitar ver como o mercado non é flor dun día, senón que vai haber, teñen que ser inversións a medio e longo plazo e grandes desembolsos. Ainda así vai ser complicado. Remato aquí xa para non... Bueno, el tiempo se nos ha echado encima, no da para mucho más. Si alguien del público quiere hacer algún comentario muy breve, o una pregunta muy concreta con respuesta súper breve. Sí, si se me permite, algunos estudios cifran unas 4.000 viviendas lo que necesita Ourense para allá, inmediatamente. No sé si es una cifra conservadora, de ir hacia arriba o hacia abajo, y si se atreverían los ponentes a decir
cuáles serían los emplazamientos de la ciudad por donde debería crecer esta. ¿Quién responde? Yo, por lo que yo sé, no hay datos ni estudios reales de demanda ni de oferta, tan siquiera. Yo creo que ya ni de oferta. ¿Dónde crecer? Yo creo que lo más rápido, el plan de choque, si lo quiere hacer la Administración, es reutilizar lo ya construido y que no está puesto en valor, y eso es inmediato. Eso es, ya solo está recalificado, tiene servicios y es simplemente ponerlo en valor, rehabilitar esos temas, y eso lo puede hacer la Administración. O sea, ahí es donde el Estado tiene que actuar. Y hablo del Estado colectivo, no hablo ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de la Xunta, no. Hablo en el concepto global. Este problema solo se soluciona pensando en global. Como decía esta Mariana Mazzucato, la economista esta italiana, en un libro que llamaba El Estado Emprendedor, ella ya hablaba de la colaboración público-privada y social, que es fundamental. Yo creo que si no, tendremos soluciones puntuales y será un proceso pues que estaremos como dentro de 10 años, pues como estamos ahora, lo que decía Daniel. Esto es un proceso, es poner una semilla para que avance. Pero no hay una respuesta al problema, no la hay. Bueno, nosotros sí podíamos concretar sobre Orense, un poco siguiendo la pregunta del compañero, ¿no? Hemos hablado de cosas generales, qué intervención urgente en Orense, cómo se consigue antes viviendas, es lo que nos has contestado ahora, qué potencial puede tener Orense, que por ejemplo tiene más viviendas vacías que Barcelona, ¿no? Que ya ha pasado con políticas de tal, qué cosas, qué se diferencia, qué pasa con Orense, es tu pregunta, cómo intervenimos aquí, qué potencial veis, o, por ejemplo, si hay vivienda, a lo mejor es más fácil tener mano de obra aquí que en Coruña, porque la vivienda es más barata, con lo cual los salarios son más bajos y competimos mejor en ese sentido. ¿Qué potenciales veis en Orense del que tirar como las viviendas vacías? ¿Quién sabe? No tener urbanismo es bueno. No sé, ¿qué hacemos? Como no tener presupuestos, yo creo que es similar. Hay muchísimas viviendas vacías, pero llevamos un montón de años. O sea, recuerdo cuando se inició la redacción del plan que todavía se está redactando hoy, se hablaba de, no sé, un montón. No sé si estoy hablando de 15 o de 30, pero una barbaridad de viviendas vacías, pues siguen estando ahí. Evidentemente, tendría que ser la Administración, toda la Administración, la que se pusiera a trabajar en todos los mecanismos que tiene, que hay un montón de mecanismos para conseguir esas viviendas y para rehabilitarlas. Eso sería lo más rápido. O convencer a los propietarios para que las pongan en un mercado de alquiler. O hay un montón de mecanismos rápidos. Los otros también hacen falta, pero como dice Daniel y Gómez Crespo, para dentro de 10 años. El generar confianza, como dice Elvira, también es fundamental. Hay mucha gente que tiene viviendas que ha invertido sus ahorros y las tiene vacías porque con el tema de los ocupas y todo esto, la gente ha dejado de alquilar. Y tiene miedo a alquilar. Hay muchas fórmulas. El modelo austríaco está ahí, o sea, pero llevan 100 años. Y aquí estamos hablando de buscar soluciones inmediatas a un problema. Román, ¿quiere apuntar algo? Es relativo a un comentario que hacía Daniel. Yo vine aquí como profesional para, no sé si me pude explicar bien, que me entendierais, porque hay un ambiente en la calle de que la vivienda es carísima, que es, y que a veces también que el constructor y el promotor se pone millonario y estas cosas. Yo lo que traía aquí escrito era para ver y explicaros, y así lo hice, por qué cuestan tanto las viviendas. Ahora, yo no me quise extender más porque problemas de falta de mano de obra, problemas de que no tenemos profesionales, problemas de que los materiales son carísimos, problemas de que tarda mucho
en tener licencias y estas cosas, pues no quería ocupar más tiempo, pero sí reconozco que problemas hay para otra reunión y más. Todos sabemos que la construcción cuesta muchísimo, en este momento cuesta muchísimo. Y no hay profesionales. Y los rendimientos cada vez están bajando y el coste aumentando. Una última pregunta, Roberto. Pues mi pregunta es precisamente para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. Creo que habéis puesto sobre la mesa ciertas reflexiones y ciertas conclusiones del problema. La solución quizás no es construir vivienda nueva cuando el 40% de los propietarios o 40% de las viviendas aquí están vacías. Lo que hay es que generar seguridad, y una de las formas de generar seguridad es con la seguridad, valga la redundancia. A día de hoy pues hay extendido el problema de la ocupación, que aquí en Ourense no es tal, no existe ocupación de viviendas o viviendas principales o segundas viviendas, pero es un problema, es algo que genera inseguridad. Entonces, ¿desde qué punto? Y aparte lo apuntó bien Juan Cabaneras, que al final hay que igual rehabilitar esas viviendas que no están en condiciones y ponerlas otra vez, como decía Elvira, en el mercado y convencer a los propietarios para que decidan ponerlas en el mercado, bien arrendándolas o bien vendiéndolas. Pero mi pregunta va para ti, Barquero. ¿Qué medidas legislativas se pueden poner en marcha para convencer o ayudar a fomentar que esas viviendas se rehabiliten y se pongan en el mercado? Bueno, hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que yo ya hace mucho tiempo que vengo escuchando aquel debate sobre la ciudad compacta y la ciudad dispersa, ¿no? Yo comparto la tesis que ellos plantean, ¿no? Y tiene que haber mecanismos, los hay. Yo ya no estoy en el ejercicio de la acción política, pero recuerdo haberle escuchado en muchas ocasiones a la concejala de urbanismo, a Aurea Soto, en aquel momento, que había mecanismos administrativos, normativos, que posibilitaban que precisamente todas esas viviendas que estaban vacías en el casco histórico, pues digamos que se pusiesen a disposición de una rehabilitación, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, la normativa contemplaba la posibilidad de que el propio ayuntamiento se hiciese con una bolsa de viviendas, ¿no? Los tiros van por ahí. Yo soy de los que creen en las instituciones, creo en las instituciones, y eso se observa en muchos países, ¿no? Países donde tenemos instituciones fuertes que asumen el liderazgo de los procesos de desarrollo económico, pues las cosas van adelante. Si entendemos que tiene que venir el Dios Redentor o el maná del cielo y que llueva y que solucione los problemas, vamos mal. Yo creo en las administraciones proactivas, hay un marco legal que permite hacer cosas, pero claro, eso no puede derivar en autoritarismo. La sociedad la construimos entre todos y en ese sentido hay que sentar encima de la mesa a los diferentes agentes sociales y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas? Y como hemos visto hoy en la mesa redonda, este problema tiene muchas derivadas. Y algunas de las cosas que se han venido hablando, pues ya se hablaban en el siglo XIX, ¿no? Este debate que inició Juan sobre la ciudad dispersa, ¿no? Bien, él hablaba de los procesos de industrialización y de que o es todo urbano o vamos mal, ¿no? Bueno, en el tema del termalismo esto ya se planteaba. Se hablaba de construir balnearios en los medios rurales, pero con los estándares del medio urbano, porque al final los clientes que iban a ir allí eran los urbanitas. ¿Vale? Y de eso ya se hablaba en el siglo XIX. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de no aprender del pasado. Pero bueno, no quiero extenderme más. Hablamos de un rural que es urbano. Ya no es un rural en ese concepto ya decimonónico de donde no había servicios. Hoy el rural tiene los mismos servicios que el urbano. Hemos gastado en infraestructuras lo que no está escrito. Última pregunta, ahora sí.
Esto daría para mucho más. Muchas gracias a todos y seguiremos hablando del tema.